Buenas noches, mi nombre es Lorena y les quiero dar la bienvenida a mi podcast, el que lleva por nombre No son solo historias de terror. En este podcast les voy a contar algunas historias que me han platicado, otras más que he vivido yo. Y en este primer episodio les quiero contar cómo es que empezó mi gusto por escuchar historias de fantasmas. Pues bueno, cuando era muy niña me gustaba ir a quedarme a casa de mi abuelita. Cuando ya era de noche y ya estábamos a punto de dormir, ella empezaba a contar algunas historias de su pueblo. Y por supuesto, no podían faltar las historias de terror. La verdad, no recuerdo mucho sobre ellas, porque como les decía, estaba yo muy niña. De lo que sí me acuerdo es que ella decía que en las noches se aparecía la Llorona, que a lo lejos escuchaban sus lamentos, que normalmente se le aparecía a hombres que andaban por la calle ya muy de madrugada. Pero díganme, ¿quién no ha escuchado alguna historia sobre la Llorona y sus lamentos? También recuerdo que platicaba sobre las brujas. Decía que cuando nacía un bebé había que cuidarlo mucho, porque por las noches en los techos de las casas se escuchaban aleteos y arañazos. Entonces, esa noche el bebé no podía dormir. Para poder protegerlo, había que ponerle unas tijeras en forma de cruz debajo de su almohada. Solo así el bebé podía dormir más tranquilo. Cuando alguna mamá no estaba enterada de todas estas cosas extrañas, al otro día por la mañana notaban que en sus piernitas había moretones, a lo cual decían que lo había chupado la bruja. Entonces los vecinos le decían que tenía que bautizar a ese bebé lo más pronto posible, porque sólo así las brujas dejarían de buscarlo. Algunas personas decían que las llegaban a ver como bolas de fuego y otras más que las escuchaban en los techos. Como les decía, se oían arañazos y aleteos. Otra de las historias que eran algo comunes era que decían que en los patios o en los lugares donde sembraban las personas, a lo lejos se veía como fuego que salía del piso. Se decía que era porque en ese lugar había una olla enterrada con monedas de oro. Algunos decían que si alguien trataba de desenterrarlo, le podía pasar algo malo. Por eso es que mejor evitaban hacer eso, aunque era muy tentador el saber que podían volverse ricos. Pero la mayoría optaba por no hacerlo, por el miedo a que les pasara algo. Pues bueno, esas son solo unas pequeñas historias o pequeños recuerdos que tengo de cuando era niña. Al paso de los años, yo entrando en mi adolescencia, mi abuelita enfermó y al cabo del tiempo ella pasó a mejor vida. Entonces las historias se terminaron, pero yo empecé a tener mis propias experiencias con lo paranormal. Les voy a contar algunas historias que, aunque pequeñas, en su momento nos dieron mucho miedo. Una de ellas nos sucedió a mi prima y a mí.
Estábamos en una reunión familiar en su casa. En el patio había música, risas y plática de todos los adultos. Entonces ella y yo decidimos ir a su cuarto para poder platicar. Ya saben, cosas de adolescentes, de niños, amigas y también de la escuela. Ya entradas en la plática, escuchamos un ruido abajo de su cama, como unos rasguños. En aquella época, las bases de las camas se hacían con unos alambres que parecían como tambor. Entonces, el simple hecho de rascar hacía mucho ruido. Ella me comentaba que siempre su perrito se metía abajo de la cama y hacía eso, rasguñar con sus patitas. Pero no le hicimos mucho caso. Después de unos minutos, volvimos a escuchar rasguños. Entonces mi prima llamó a su perrito, pero el perrito nunca salió. Entonces decidimos asomarnos debajo de la cama. Y al darnos cuenta que no había nadie, salimos corriendo de ahí. Al llegar al patio, nos dimos cuenta que el perrito estaba durmiendo. Y pues nos dio más miedo. Le empezamos a platicar a nuestros familiares qué era lo que nos había pasado, pero la verdad, ellos estaban demasiado enfiestados para hacernos caso y no nos tomaron en cuenta. Y a nosotras nos dio tanto miedo que ya no volvimos a entrar a su habitación. La siguiente historia sucedió en la casa donde vivía antes. De hecho, en esa casa ocurrieron varios fenómenos paranormales, de los cuales les contaré en los siguientes episodios. Esta historia que les cuento nos pasó a mi hermana y a mí. Yo tenía más o menos como 13 años. Ella era un poco mayor. Esa noche ya estábamos durmiendo, cuando de repente empezó a llover. Entonces ella me despertó y me dijo que se escuchaba cómo alguien estaba pedaleando la máquina de coser. Yo le dije que probablemente era la lluvia, porque se escuchaba bastante fuerte cuando caía en el techo, pues nuestro techo era de lámina. Ella me insistió y me dijo que pusiera mucha atención, que se escuchaban dos ruidos diferentes. Después de unos minutos de tratar de escuchar, la lluvia aminoró un poco. Entonces me pude dar cuenta que de verdad se escuchaba que alguien estaba pedaleando la máquina. Al momento volvió a llover un poco más fuerte. Entonces ya se distinguían los dos sonidos y eran muy diferentes. Era la lluvia cayendo en el techo y era la máquina que alguien la estaba pedaleando. Ella me dijo que nos fuéramos a asomar, pero la verdad yo no quise. Esa máquina estaba en el cuarto de al lado y ahí nadie se quedaba. La siguiente probabilidad era que al abrir viéramos un fantasma o que al abrir viéramos que la máquina se estaba pedaleando sola. Cualquiera de las dos posibilidades era tenebrosa y preferí no ir. Yo le decía a ella que entonces ella fuera a asomarse, pero tampoco quiso, igual le dio miedo. Entonces decidimos taparnos por completo con nuestras cobijas hasta quedarnos dormidas y dejar de escuchar la máquina de coser.
Y después de estas pequeñas historias, me voy a saltar unos añitos. ¿Y qué creen? Ahora soy yo la que cuenta las historias de terror. Aún no soy abuelita, pero sí soy tía. Y mis sobrinos siempre me piden que les cuente mis historias. Es por eso que he decidido hacer este podcast, para poder platicarles no solo a mi familia y a mis sobrinos, sino llegar un poco más allá y compartir todas las historias que tengo. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta luego.